Acá vamos a abordar todo sobre úlceras por presión, qué son, cuáles son los factores de riesgo, las zonas, las consideraciones gerontológicas, diagnósticos de enfermería y las etapas de las úlceras. Las úlceras por presión son áreas circunscriptas de tejido blando necrótico que se presentan cuando se aplica una presión prolongada en la piel que sea mayor a la de cierre capilar normal, la cual es de unos casi 32 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los sujetos susceptibles? Los postrados en cama por periodos prolongados, quienes padecen disfunción sensitiva o motora porque no se van a dar cuenta, y los que presentan atrofia muscular y reducción del tejido en la piel suprayacente y el hueso subyacente. Causan dolor, sufrimiento significativo, aumenta la morbilidad y la mortalidad, aumentan los gastos médicos y el uso de recursos y reduce las chances de alta médica, ¿sí? Así que las úlceras por presión son muy importantes. El signo inicial es el eritema causado por la hiperemia reactiva que suele desaparecer en menos de una hora. Si este eritema persistente, a la hora que se alivia esa presión, desaparece. La falta de liberación de la presión genera esta isquemia o anoxia tisular. Los tejidos cutáneos se rompen o destruyen, lo cual propicia la destrucción progresiva y la necrosis del tejido blando subyacente. Y la úlcera por presión resultante es dolorosa y de cicatrización lenta. ¿Dónde se van a producir las úlceras por presión? Se van a producir donde haya prominencias óseas que hagan presión sobre superficies duras, como puede ser la cama, la silla, etc. Y esas zonas, ¿cuáles son? En la zona sacra, el coxis, las tuberosidades isquiáticas, trocánter, el talón, la rodilla, el malleolo, los cóndilos de la tibia, la cabeza del peroné, la escápula y el codo. Acá arriba les dejo todos los lugares en donde se puede dar una úlcera por presión dependiendo de la posición, claro. A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, justamente la inmovilidad por presión prolongada sobre el tejido, la movilidad afectada, la pérdida de reflejos protectores y el déficit y la pérdida sensitiva. Si hay una pérdida sensitiva no se va a dar cuenta. La mala perfusión cutánea, el edema también va a ser un factor de riesgo para la úlcera por presión. La desnutrición, hipoproteinemia, anemia, deficiencia de vitaminas, la fricción, ¿sí? Esta fuerza de sillazamiento, los traumatismos. La incontinencia urinaria o intestinal no es lo mismo una persona que puede hacer diuresis espontánea en un orinal que se hace en el pañal, porque va a mantener la zona húmeda y eso va a generar mayor riesgo. La edad avanzada, la debilidad, la utilización de equipos de inmovilización como son las férulas, las tracciones o los aparatos ortopédicos, o bueno, el hecho de tener problemas cutáneos ya desde la admisión. La presión, la fricción, el sillazamiento, la humedad son todos factores de riesgo de generación de úlceras por presión. Así que vamos a ir viendo. La fricción es la fuerza al rozar dos superficies una contra la otra. A menudo es causada por tirar del paciente sobre una sábana. Y esto provoca la llamada quemadura de sábana y también se puede dar si hay un dispositivo protésico que esté mal ajustado. También se puede dar una quemadura y se puede dar esta fricción que genera esta lesión. El cizallamiento se produce por la interacción de fuerzas gravitacionales que empujan al cuerpo hacia abajo y la resistencia entre el paciente y la silla o la cama.
Las capas tisulares se deslizan una sobre la otra, se estiran y tuercen los vasos sanguíneos y la microcirculación de la piel y el tejido subcutáneo se ve afectado. Las zonas más sensibles, por supuesto, son el sacro y el coxis. Las úlceras por presión también aumentan su riesgo cuando hay aumento de la humedad, porque el contacto prolongado con la humedad de la transpiración, la orina, las heces o por procedimientos de drenaje produce maceración. Maceración es reblandecimiento de la piel. Una vez que la piel se rompe, el área es invadida por microorganismos y se presenta una infección con secreción infecciosa fétida. Con respecto al adulto mayor, tenemos que tener en cuenta que disminuye el espesor epidérmico, que disminuye también el colágeno dérmico y también la elasticidad tisular. Por lo tanto, son más susceptibles a las úlceras por presión que causan dolor, sufrimiento y reducción de la calidad de vida. Les dejo, acá tenemos 2 diagnósticos que nos sugiere el Brunner. Uno es de riesgo, que es riesgo de deterioro de la integridad cutánea, y a ese diagnóstico le corresponderá toda la planificación en la prevención, que tiene que ver con rotación del postrado, movilización temprana del que lo puede hacer, cuidados de la piel, higiene, hidratación, buena ingesta, buena nutrición. Todo eso influye en el abordaje del riesgo. Pero ya cuando hay deterioro, tenemos el diagnóstico de deterioro de la integridad cutánea asociado con inmovilidad, disminución de la percepción sensitiva, reducción de la perfusión tisular, estado nutricional deficiente, fuerzas de fricción y sillazamiento, humedad excesiva o edad avanzada, manifestado por, acá tendremos que poner, ¿sí? Cualquiera de las opciones a las que corresponda y el manifestado por lo que corresponda de ese paciente. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Aliviar la presión, mejorar la movilidad, mejorar la percepción sensitiva, mejorar la perfusión tisular y el estado nutricional. Minimizar las fuerzas de fricción y cizallamiento, eliminación de la humedad en contacto con la piel y curación de las que estén presentes, si las hay. Acá tenemos algunos ejemplos de la etapa 1 de una úlcera por presión grado 1. Se elimina la presión para permitir el incremento de la perfusión tisular, la preservación del equilibrio nutricional e hidroelectrolítico, reducción de la fricción y supresión de la humedad. ¿Esto qué quiere decir? A esta zona le tengo que liberar presión, lo tengo que rotar en otros decúbitos, que esta zona la dejen liberada. También tengo que reducir la fricción si la hay en esta zona. Si es el talón, entonces tengo que reducir la fricción con dispositivos de confort que liberen al talón de presión. Si es la zona como la que vemos abajo, la glútea y sacra, entonces lo que vamos a hacer también es mantener la higiene de la zona, ¿sí? No permitiendo que permanezca mucho tiempo la diuresis y la catarsis en la zona, ¿sí? Porque lo fomenta una zona de humedad y aumentando el riesgo de empeoramiento del cuadro. Estos son algunos ejemplos de úlceras por presión en la etapa 2. Las medidas que vamos a tomar son las mismas que en la etapa 1. Vamos a liberar presión, vamos a tener la zona limpia, libre de humedad por heces o por orina. Vamos a esta herida la vamos a proporcionar un ambiente húmedo, estéril por supuesto, para favorecer la migración de las células epidérmicas sobre la superficie de la úlcera de forma más rápida. Esto hay que lavarlo, estas heridas hay que lavarlas con agua estéril, con solución estéril, fisio de preferencia.
Para mantener la herida húmeda y evitar la pérdida de líquidos y proteínas del cuerpo, hay que poner apósitos oclusivos semipermeables. Estas son heridas que funcionan muy bien con apósitos hidrocoloides. Los estadios 2 los resuelven muy bien, muy rápido, de forma eficaz los hidrocoloides, y si no, con apósitos húmedos con solución salina. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que pasa en el estadio 3, donde ya la úlcera llegó a tejidos blandos. Fíjense, si ustedes encuentran alguna de estas heridas, entonces están en un estadio 3 y estas deben lavarse y desbridarse con el fin de crear un área que cicatrice. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer un barrido con solución fisiológica, voy a arrojar fisiológica desde arriba sin tocar la herida, y ayudándome con gas estéril voy a tratar de retirar todo el detritus, fibrina, costra, todo lo que se esté formando, trato de retirar lo más que puedo. Donde yo encuentro tejido que sangra con rojo rutilante, estoy encontrando tejido vivo, ¿sí? Eso es importante, llegar a eso es bueno. El tejido necrótico y desvitalizado favorece el crecimiento bacteriano, retrasa la granulación e inhibe la cicatrización. Por eso es que hay que retirarlo a través de esto. Vamos a utilizar apósitos húmedos estériles, los vamos a dejar para que se produzca el desbridamiento autolítico, porque nosotros necesitamos que se macere y que se desprenda todo ese tejido necrótico y se salga. Pero tengan en cuenta, de las úlceras por presión esta es la más dolorosa. Por ende, si tiene indicado algún rescate de analgésico, conviene dárselo, administrarlo antes de iniciar la curación para reducir el sufrimiento al usuario. Estas son úlceras por presión en un estadio 4, es el estadio máximo. A pesar de lo impresionante que puede ser esta formación, por ejemplo, en esa imagen de ese bolsillo sacro, estas justamente son las que menos duelen, porque como ya hay destrucción total del sistema nervioso sensitivo, ya no llegan impulsos dolorosos. Así que bueno, la curación, por supuesto, es de solución fisiológica, barrido de fisio, como hacemos exactamente que con la etapa 3, tratamos de completar todo el bolsillo tiene que estar completo con apósitos estériles y húmedos en solución salina, y por supuesto, la única solución es quirúrgica de este tipo de úlceras. Muchas gracias, este es el último video de función tegumentaria. Nos vemos en el siguiente.